Bienvenidas, bienvenidos al curso Teoría Sociológica 2 de la licenciatura en Sociología de la UAM Azcapotzalco. En esta ocasión discutiremos la lectura de Wolf Lepenis, Disciplinas en Competencia, Sociología y Ciencia de la Historia. Esta lectura tiene como objetivo, pues, conocer el contexto histórico e intelectual en el que surge la sociología alemana, así como introducir algunos de los rasgos característicos de la obra que revisaremos a lo largo del curso. Me refiero a la de Max Weber y a la de Georg Simmel. Respecto al primer objetivo, haré hincapié en tres aspectos. Primero, la emergencia de las sociedades modernas como una pregunta que la sociología se hace en el momento en que aparece como disciplina dentro de las sociedades europeas del siglo XIX. ¿Cuál va a ser el curso a muy grandes rasgos que seguirá esta sociología en Inglaterra y en Francia? Y cómo en ese sentido la aparición de dicha disciplina en Alemania va a encontrar resistencias, oposición, ¿no? Desde una crítica que se fundamenta en la tradición historicista y hermenéutica, ¿no?, desarrollada por los círculos intelectuales alemanes, ¿no? Y cómo pues es a partir de ahí que tanto Max Weber como Georg Simmel se posicionarán frente a este tipo de debate y articularán su propia propuesta. Entonces, bien, vamos con el primer objetivo, el contexto histórico e intelectual de la sociología alemana. Como ya he mencionado, la sociología clásica encuentra en la aparición de las sociedades modernas un primer tópico que resultará incluso fundamental para, para el desarrollo de la propia disciplina. ¿Por qué? Porque estamos frente a una sociedad, sí, emergente, que ha modificado por completo el panorama, tanto en términos sociales como geográficos, como políticos, económicos y culturales, ¿no? Y entonces la sociología que surge junto con este tipo de sociedad trata de hacerla inteligible, trata de dar un diagnóstico epocal y por ello también comienza dudando o al menos con un fuerte sesgo escéptico sobre lo que ocurre en estas sociedades modernas. ¿Cuáles son estos cambios? Bueno, por un lado, en términos geográficos, podemos señalar la creciente concentración de la población en ciudades, ¿no? Y con eso como la urbanización va a volverse una una fuerza detrás de este tipo de sociedades y con ella vendrán otros problemas de índole social que llamarán la atención de la disciplina, como el hacinamiento, la pobreza, la delincuencia. Al mismo tiempo que llamará la atención cómo es que la ciudad se vuelve la sede de la economía. Porque recuerden cómo las sociedades modernas van de la mano con la hegemonía del modo de producción capitalista, ¿no? Resultado de la revolución industrial y por tanto de las mejoras tecnológicas, del aumento de la productividad, de la aparición incluso de una nueva clase proletaria, pues, desposeída de medios de producción, pero que tiene su fuerza de trabajo que vende dentro de un mercado, como también esto supone una complejidad creciente de las actividades a las cuales se dedican los seres humanos, ¿no? Esta división del trabajo que
pues va a tener un impacto muy, muy importante en este escenario. En términos políticos y sociales, pues podemos referir las revoluciones políticas, ¿no? Que van empujando este proceso democratizador, donde además se consolida el Estado de Nación moderno, donde empieza a haber una serie de movilizaciones, en particular de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que se irán articulando en un movimiento obrero que cuestiona este modo de producción capitalista. Y bueno, en términos culturales e ideológicos, pues inician varios procesos, ¿no? De secularización, de liberalismo, ¿no? De pluralidad ideológica, crece el sentimiento de individualidad, dejamos de quedar absortos por comunidades de pequeño o mediano alcance, ¿no? Y entonces surge esta idea de singularidad de la persona. Ahora, frente a todos estos cambios que son percibidos básicamente como caóticos, desordenados, la sociología se pregunta cómo es posible ese orden social, ¿no? Y pues va a haber varias respuestas. Ya han visto algunas seguramente en otros de sus cursos, ¿no? Acá nos abocaremos a lo que ocurre a través de la obra de estas dos figuras, Weber y Simmel, ¿no? Pero antes de eso, pues vale la pena señalar cómo la sociología se desarrolla de manera distinta según el contexto intelectual, ¿no? Y pues en términos más amplios, según el propio contexto histórico en el que surjan estas distintas propuestas. En la lectura de Leibniz podemos apreciar cómo hay dos debates, ¿no? Una suerte de crítica de la sociología francesa e inglesa y otra que tiene que ver con entonces cuál es el camino de la sociología, ¿no? Se trata de dos debates que van de la mano, pero que Leibniz pues, nos va contando, ¿no? Por un lado está esta crítica al positivismo, a la identificación de la sociología con el Estado, ¿no? Con la sociedad civil, y por otro también se está debatiendo cuál tendría que ser el objetivo de unas ciencias del espíritu o de la cultura, ¿no? Entonces, pues iremos viendo este debate. ¿Qué se puede decir a muy grandes rasgos de la sociología inglesa y de la sociología francesa? Primero que nada, que comparten este escepticismo, esta crítica frente a la modernidad por todas las consecuencias económicas, culturales, sociales que acarrea. Y también, por otra parte, este interés por restaurar el orden, ¿no? Entonces hay primero una mirada que trata de hacer inteligible ese caos, ¿no? Pero al mismo tiempo con una intención por restaurar el orden, ¿no? Tal vez no en las coordenadas bajo las que se estaba antes con las sociedades europeas más bien absolutistas, ¿no? O incluso con rasgos medievales, pero existe esta intención por reordenar, ¿no? Reordenar frente al caos que supuso la emergencia de la modernidad. Y además,
pues la disciplina lleva consigo la huella de sus orígenes, ¿no? Es una disciplina que surge en el marco de una narrativa científica y con ello de una narrativa que busca apelar a un proceso objetivo, sistemático, metódico, que refiere hechos concretos. Entonces, la sociología inglesa y la sociología francesa apuntan a equiparar a la sociología con lo que ocurre en las ciencias naturales. No en cuanto al objeto, pero sí en cuanto al método. Se trata de observar sistemática y racionalmente el comportamiento humano, de descubrir leyes generales que expliquen el desarrollo histórico de la sociedad, de las sociedades, ¿no? Y en esa medida asumen que la sociología es una ciencia que puede valerse de este método que ha seguido y ha garantizado la cientificidad de disciplinas como la biología, la química, las matemáticas, etc. En el caso de la sociología inglesa y francesa hay tres referentes que no podemos obviar. El primero de ellos es Auguste Comte, ¿no? El padre del positivismo, francés que nos habla por primera vez de estudiar a la sociedad como un fenómeno que no es resultado del agregado de individuos, sino de las relaciones entre ellos, y con ello va a sentar las bases de lo que sería la sociología, ¿no? Va a contribuir a sentar esas bases y pues dejará una huella importante en las maneras del quehacer sociológico, en particular del francés, ¿no? Como podemos ver en autores como Durkheim, aunque Durkheim no se definía a sí mismo como positivista, sino más bien como un racionalista científico, y que su propuesta, si bien comparte algunos puntos con Comte, se va a distanciar de él en virtud de pues, premisas que él considera metafísicas, sin sustento, ¿no? Apartadas justamente de este modo de razonamiento científico. Y entonces Durkheim, pues, va a delimitar aún más el objeto de la sociología, va a introducir una estrategia metodológica particular, ¿no? Es decir, él habla de la sociología como aquella ciencia que estudia los hechos sociales. ¿Cuáles son los hechos sociales? Aquellos que tienen que ver con las relaciones entre los seres humanos, y que en esa medida no se acaban en el individuo, sino que por el contrario se vuelven externos, se vuelven coercitivos, ¿no? Y son generales. Y en la medida en que uno puede identificar hechos sociales, también será plausible para Durkheim identificar leyes, ¿no? Tendencias, usando sobre todo un método comparativo, ¿no? Y una serie de técnicas de correlación estadística que te permite ver más allá del individuo, ¿no? Que te permite ver aquello que formamos como seres humanos, ¿no? Y que adquiere una dimensión objetiva, ¿no? Que van más allá del individuo. Y bueno, del lado de la sociología inglesa, pues también podemos recuperar el trabajo de Herbert Spencer, que es contemporáneo a Durkheim. De hecho, es con quien Durkheim va a establecer un debate, ¿no? Él
como el joven avesado que cuestiona justamente la manera de hacer sociología de Spencer y que sin embargo recupera algunas cosas, como esta de comparar, ¿no? Comparar los distintos tipos de sociedades. Ahora va a criticar también de Spencer pues este sesgo evolutivo, ¿no? Este sesgo que plantea el desarrollo histórico de las sociedades desde una perspectiva evolutiva donde traslada los razonamientos de Darwin respecto al desarrollo de la especie humana al terreno de lo que acontece en las sociedades, ¿no? Entonces, estas eran un poco las coordenadas analíticas a través de las cuales la sociología va a dar sus primeros pasos, ¿no? Con estas pues características. Ahora, ¿qué ocurre en Alemania entre tanto? En Alemania, y esto es muy curioso, ¿no? Se va a desarrollar un tipo de sociología que va a despertar muchas reticencias. En la fotografía nosotros observamos, bueno, no es una fotografía, es un retrato, observamos a Albert Schäffle, que es uno de los primeros sociólogos alemanes, ¿no? Contemporáneo de Durkheim, y es un personaje al que Durkheim admirará muchísimo. ¿Por qué? Porque para Durkheim la sociología que hacía Schäffle, ¿no? Era el tipo de sociología al que él aspiraba, ¿no? En este sentido del detalle, de la referencia empírica, del procedimiento sistemático, ¿no? Pero este tipo de sociología no va a ser predominante en Alemania y por el contrario va a ser muy, muy cuestionado. A pesar de que Durkheim dice hay que ser como los alemanes, ¿no? En cuanto al método, en cuanto al enfoque, etc., los alemanes van a cuestionar este tipo de sociología que hace Schäffle y por el contrario, en Alemania la sociología será considerada una disciplina auxiliar que carece de prestigio social, que se le identifica con ideas ilustradas, con el positivismo kantiano, ¿no? Que se le identifica incluso con el socialismo y que en ese sentido Leibniz señala es una disciplina, ¿no? O sea, los detractores de la sociología, los detractores alemanes de la sociología, dirán es una disciplina que atenta contra el Estado, ¿no? Por eso la identificación con el socialismo, con la sociedad civil. O sea, pareciera que para la sociedad alemana o la comunidad intelectual que recibe a esta nueva disciplina, lo hace pues siempre de forma crítica y reaccionando, ¿no? A lo que consideran una influencia extranjera, ¿no? Por eso, insisto, acá historiadores, hermeneutas, aquellos interesados en lo que después se conocería como las ciencias del espíritu o de la cultura, pues están reaccionando a un modo de quehacer sociológico marcado por el positivismo y en términos generales por este razonamiento que proviene de las ciencias naturales aplicado sin más a los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, como ven, en este debate sí hay críticas de corte intelectual respecto al estatuto de la sociología, pero también hay una crítica influida en la medida en que se considera una injerencia extranjera, ¿no? O sea, por eso Leibniz insiste, se ve como algo ajeno a lo alemán, que no podría hacer justicia a la peculiaridad alemana. Entonces, esto nos lleva al debate metodológico que va a surgir a propósito de
¿cómo hacemos para que esta sociología se adecue un poco a las expectativas de las comunidades intelectuales alemanas, ¿no? Entonces, dado que en Alemania hay una fuerte tradición histórica, por una parte, y hermenéutica por la otra, hermenéutica tiene que ver con la interpretación de textos canónicos, con encontrar la interpretación adecuada, ¿no? Y son estas dos tradiciones las que criticarán la sociología de gente como Schäffle o de gente como Durkheim o Comte, y pues más bien cuestionarán esta equiparación de las ciencias sociales con las ciencias naturales. Y aquí, pues Weber y Simmel van a entrarle a este debate y van a ofrecer su propia propuesta. Por eso es que este debate metodológico podría entenderse bajo este marco. Por un lado, aquellos, ¿no? Que buscan identificar leyes, que buscan explicar eh, el desarrollo histórico de las sociedades a partir de hechos lo suficientemente generales como para abarcar a toda la humanidad, ¿no? O aquellos que pretenden seguir un método comparativo, ¿no? Que permita comprender, por ejemplo, cómo es que funcionan distintos mecanismos, ¿no? Pero que tienen un mismo objetivo, por ejemplo, integrar al grupo, ¿no? O este otro, ¿no? Que habla de la evolución social. Entonces, por un lado, tenemos posturas como la positivista, la racionalista científica durkheimiana o la darwinista de Spencer, ¿no? Que equiparan ciencias naturales y ciencias sociales porque consideran que los fenómenos sociales son en última instancia parte del reino de lo natural y entonces proponen un conocimiento que aspire al establecimiento de leyes y que en ese sentido explique en función de causas y efectos. Y por el otro lado tenemos las ciencias del espíritu o de la cultura que lo que pretenden es comprender e interpretar la singularidad significativa del fenómeno social, ¿no? O sea, mientras unos ven la generalidad, los otros se centran en la singularidad. También problematizan, por ejemplo, los valores que son propios de las sociedades humanas y cómo esto afectan la construcción del conocimiento. Se centran en la experiencia, en las motivaciones de las personas estudiadas, ¿no? En los efectos que provocan unas en otras, etc. Y entonces, como les decía, pues más bien buscan comprender, buscan revivir una experiencia. También hay debates al interior de cada una de estas posiciones, pero a grandes rasgos este sería el debate metodológico en el que se va a situar la obra tanto de Weber como de Simmel. Otro referente importante en Alemania respecto a este debate y que precede a la obra de Weber y Simmel es Dilthey, Wilhelm Dilthey, que aboga por una ciencia del espíritu, ¿no? Y que pues es considerado un pionero, digamos, de este debate. Él busca que los fenómenos sociales sean comprendidos a través de la empatía, ¿no? ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, a partir de la interpretación según el contexto cultural e histórico del fenómeno, ¿no? Por ejemplo, Dilthey, pues, será uno de los principales referentes de Weber, con quien establecerá mayor diálogo, y Weber dirá, bueno, sí, hay que comprender, hay que interpretar,
pero no podemos revivir la experiencia, no podemos apostarle a esta empatía de la que habla Dilthey. Tendremos que buscar otras herramientas y bueno, pues eso es lo que discutiremos acá en este curso. Ya por último, les daré algunos datos sobre la obra de Weber y Simmel. Pues Weber es considerado el padre de la sociología comprensiva, ¿no? Él busca comprender el significado que se atribuye a la acción, ¿no? El carácter significativo de los fenómenos sociales y en esa medida dar cuenta de por qué un determinado fenómeno llega a ser de la manera en que se nos presenta y no de otra, ¿no? Es decir, cómo es que lo que nosotros hoy podemos identificar como un fenómeno significativo, pues recorrió un trayecto muy específico que lo llevó a ser así y no de una manera distinta. Y además, Weber pues va a proponer una solución a este debate entre explicación y comprensión, que tiene que ver con una metodología comparativa, como nos hablaba Durkheim, pero acá centrada en tipos ideales. Weber no se vale de las correlaciones estadísticas, sino de la construcción de tipos que realzan los rasgos significativos de un fenómeno y que por tanto permiten establecer cursos racionales de acción. Una vez elaborado este tipo ideal, que es un constructo de quien está investigando, entonces se procede a comparar ese curso racional de la acción, ¿no? De un fenómeno, con cómo es que este ocurrió en realidad. Y para así identificar, bueno, aquí se desvió, aquí pasó esto, aquí hay otro factor que influyó y que no había considerado, etcétera. Ya lo iremos viendo poco a poco. Estas son algunas de las obras de Max Weber: La ciencia como profesión, La política como profesión, Sociología de la religión, Economía y sociedad, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, los ensayos sobre la burocracia, sobre el poder y los tipos de dominación, sobre metodología, etc. Y bueno, en el caso de Simmel, va a resultar muy interesante señalar cómo este autor, a diferencia de Weber, no se va a interesar por grandes estructuras sociales. Weber se interesa por la religión, por la burocracia, por el Estado, por la dominación. Pues Simmel más bien se va a centrar en los detalles, ¿no? Simmel va a hablar de la puerta, del puente, del adorno, del extranjero, del perfume, de los sentidos corporales, del reloj, de la urbe, y es a partir de estos detalles que él nos devela una serie de rasgos que caracterizan sobre todo a la modernidad, ¿no? Entonces su sociología está buscando entender lo duradero en la fugacidad de lo cotidiano, ¿no? Ya lo iremos trabajando y bueno, estas son algunas de sus obras: La filosofía del dinero, La filosofía de la moda, Las cuestiones fundamentales de sociología, los estudios sobre las formas de socialización, Las grandes ciudades y la vida intelectual, ¿no? Sobre la aventura, etc. Entonces, bueno, esto lo revisaremos con mucho más calma en el curso. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.